¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo el mundo te está observando, pero no de la manera que te gustaría? Como si cada mirada, cada palabra, cada gesto tuyo fuera analizado, juzgado y almacenado en la memoria colectiva de una sociedad que no perdona ni el más mínimo error. Día tras día te esfuerzas por encajar, por demostrar tu valía, tu fuerza, tu inteligencia y competencia. Pero ¿y si te dijera que esa constante lucha es solo una trampa? ¿Y si en realidad, cuanto más intentas destacar, más vulnerable te haces? ¿Qué tal si el verdadero poder no está en demostrar lo que vales, sino en ocultarlo, en aceptar ser subestimado, en dejar que incluso te vean como alguien ingenuo? Suena extraño, ¿verdad? Pero quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu manera de ver el juego de la vida. Imagina que te encuentras en una partida de ajedrez. Estás frente a tu oponente, calculando cada movimiento, anticipando sus jugadas. Pero mientras te concentras en la lógica del tablero, tu adversario no está mirando las piezas ni los movimientos. Está observando ti, tus gestos, tus respiraciones, tus inseguridades. Mientras tú intentas ganar, él ya sabe cómo vas a perder. En ese momento, el juego deja de tratarse del ajedrez y se convierte en una lucha sobre ti. Así es nuestra sociedad, un vasto tablero donde todos compiten por ser los más astutos, los más preparados, los más admirados. Pero en este juego, el verdadero maestro no es aquel que se esfuerza por brillar, sino el que se oculta en las sombras, el que aparenta ser menos de lo que realmente es. Porque quien muestra debilidad nunca es considerado una amenaza, y quien no representa una amenaza nunca será atacado. Arthur Schopenhauer lo entendió mejor que nadie. Detrás de su filosofía, que muchos ven como pesimista, se oculta una verdad perturbadora. La sociedad es una batalla psicológica, donde las armas más poderosas no son la fuerza ni la inteligencia, sino la manipulación, el engaño y la percepción. Y en este juego, interpretar el papel de tonto no es un signo de debilidad, sino una de las estrategias más refinadas, una táctica que desarma a tus enemigos antes de que siquiera se den cuenta de que están siendo jugados. Pero esta no es una lección para los que tienen miedo. No es un camino fácil de recorrer. Requiere enfrentarte a tus propias inseguridades, a tu ego, a la necesidad de ser reconocido. Porque para triunfar, primero tienes que estar dispuesto a perder, o al menos a parecer que lo haces. Ahora, déjame hacerte una pregunta, una que tal vez no quieras responder, pero que no podrás evitar pensar. ¿Estás dispuesto a dejar de luchar por ser visto, por ser respetado, admirado? ¿Tienes el coraje de permitir que el mundo te subestime, mientras en silencio te preparas para mover las piezas que nadie vio venir? Porque si tomas esa decisión, estarás entrando en un territorio donde pocos se atreven a ir. Un lugar donde el verdadero poder no se encuentra en lo que muestras, sino en lo que ocultas. Y al final de este recorrido, comprenderás por qué, en un mundo obsesionado con mostrar fortaleza, la verdadera sabiduría reside en aparentar debilidad. Pero ten cuidado. Una vez que mires este abismo, es probable que nunca vuelvas a ver la sociedad de la misma manera. Imagina por un momento que estás caminando por un sendero que pensabas conocer. Todo te resulta familiar, predecible, incluso algo monótono. Pero de repente, algo cambia. Un pequeño detalle, algo que no estaba allí antes. Tal vez sea una sombra que no debería estar, una puerta que nunca habías visto, o un rostro que no reconoces pero parece saber todo de ti. Es en ese momento, cuando lo cotidiano se derrumba y lo extraño se revela, cuando comienzas a cuestionarlo todo. ¿Qué es real
y qué no lo es. ¿Qué secretos, qué verdades pueden estar justo delante de tus ojos, esperando ser descubiertos? La historia que te voy a contar no es solo un relato, es un reflejo de las dinámicas ocultas que gobiernan nuestra sociedad. Es un espejo de lo que sucede cuando dejamos de mirar lo obvio y nos atrevemos a ver más allá. Pero cuidado, porque algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Y lo que descubras al otro lado puede cambiar para siempre la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Marcos no era una persona particularmente curiosa. Su vida seguía una rutina segura, controlada por lo predecible. Sin embargo, aquella noche, algo en su interior lo empujó a detenerse frente a la puerta de un barrio que no conocía. No había música ni risas que salieran de dentro, ni conversaciones animadas. Solo una débil luz cálida que se filtraba por los bordes de una vieja puerta de madera. Dudó unos segundos. Podía seguir caminando, regresar a casa y olvidarse de aquel lugar. Pero algo, una mezcla de inquietud y curiosidad, lo hizo girar la perilla y entrar. El interior era más grande de lo que parecía desde fuera, aunque la decoración era modesta. Mesas de madera envejecida, un par de lámparas colgantes con luz amarilla y al fondo una barra donde un hombre de aspecto extraño limpiaba un vaso con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No había otros clientes. Marcos avanzó lentamente, sintiendo el crujir del suelo bajo sus pies, hasta llegar a la barra. «Bienvenido, Marcos», dijo el hombre, sin levantar la vista. El saludo lo sorprendió. ¿Cómo sabía su nombre? Pensó en preguntar, pero algo en la calma firme del tono del hombre lo desarmó. Se limitó a sentir y se sentó en uno de los taburetes. «No suelo ver personas como tú por aquí», continuó el hombre, dejando el vaso sobre la barra. «Los que entran a este lugar suelen ser diferentes». Marcos frunció el ceño. No entendía a qué se refería. Antes de que Marcos pudiera responder, el hombre señaló hacia una puerta al fondo del bar. Era pequeña, casi imperceptible, pero su presencia era imposible de pasar por alto. «Esa puerta no siempre está ahí», dijo el hombre. «Solo aparece para aquellos que están listos para lo que hay al otro lado». «¿Y qué hay al otro lado?», preguntó Marcos, sintiendo una mezcla de duda y temor. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Era de esas sonrisas que te hacen sentir que la persona frente a ti sabe algo que tú ignoras. «Depende», respondió el hombre. «Para algunos, respuestas. Para otros, preguntas. Pero para todos, es un desafío. Y te advertí algo, Marcos. Lo que cruza esa puerta no solo cambiará cómo ves el mundo, sino cómo te ves a ti mismo». Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No creía en lo sobrenatural ni en historias fantásticas, pero esa noche todo parecía estar fuera de lugar. Miró nuevamente la puerta. No tenía cerradura ni manija, solo una superficie lisa y oscura, como si estuviera hecha de un material que no podía identificar. «¿Por qué cruzarla?», Zrenia preguntó finalmente. El hombre lo miró con una seriedad que no había mostrado antes. «Porque ya lo estás haciendo, Marcos. En el momento en que entraste a este bar, elegiste caminar hacia lo desconocido. La pregunta ahora es, ¿tienes el coraje de continuar?». El silencio en el bar era tan pesado que podía escuchar su propio corazón latiendo. Podía levantarse e irse, regresar a su vida tranquila y predecible, pero algo dentro de él, una voz que no reconocía como propia, le decía que debía entrar. Se levantó con lentitud y caminó hacia la puerta. Al llegar frente a ella, notó que no había bisagras ni ningún mecanismo visible. Parecía simplemente estar allí, como si siempre hubiera formado parte del lugar. Al alzar la mano para tocarla, la puerta se abrió por sí sola.
revelando un espacio oscuro y profundo que parecía devorar la luz del bar. Dio un paso, luego otro, hasta que la oscuridad total lo envolvió por completo. Y fue entonces cuando comenzó a caer, no de una forma física, sino en su propia mente. Las imágenes pasaban ante él como fragmentos de un sueño, rostros que no reconocía, pero que de alguna manera le eran familiares, voces que hablaban en idiomas que no comprendía, pero cuyas palabras resonaban en él como verdades olvidadas. Y en medio de todo, una idea comenzó a surgir lentamente, como un susurro persistente. Nada de lo que ves es lo que parece. Nada de lo que sabes es lo que crees. Cuando finalmente dejó de caer, se encontró de pie en un lugar que no podía describir. No era un espacio físico, pero tampoco completamente intangible. Frente a él había una figura observándolo. No tenía rostro ni forma definida, pero su presencia era abrumadora. «Bienvenido, Marcos», dijo la figura con una voz que parecía provenir de todas partes. «Aquí aprenderás que para ganar en este mundo, primero debes perder lo que crees que eres. Solo aquellos que saben cómo parecer tontos, cómo esconder su verdadera fuerza, pueden dominar el juego». Y así comenzó el verdadero desafío. Un viaje que lo llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre los demás y sobre las reglas que rigen el tablero invisible en el que todos estamos jugando, sin ni siquiera darnos cuenta. Ahora piensa en la sociedad. Es un juego, pero no un juego simple como el ajedrez, donde las reglas están claras y los movimientos predecibles. Es un juego mucho más complejo, donde las reglas cambian dependiendo de quién las interpreta. Es un juego donde todos intentan ganar, pero la mayoría ni siquiera sabe lo que eso realmente significa. Y es aquí donde el concepto de hacer el papel de tonto adquiere un poder que pocos comprenden. Arthur Schopenhauer, un pensador que veía el mundo con una claridad brutal, lo entendió a la perfección. Sabía que la sociedad no recompensa a aquellos que muestran su fuerza abiertamente, sino a aquellos que saben ocultarla. En este mundo, ser visto como el más inteligente, el más fuerte, el más capaz, no siempre es una ventaja, porque el que brilla demasiado se convierte en un objetivo. El que sobresale demasiado despierta envidia, miedo, competencia. Pero el que aparenta ser menos de lo que realmente es, ese puede moverse libremente sin ser detectado. Hacer el papel de tonto no es una invitación a la mediocridad ni un llamado a la cobardía. Es una estrategia, una táctica psicológica que te permite navegar por el mundo sin levantar sospechas, sin atraer ataques innecesarios. Porque cuando la gente te subestima, baja su guardia. Y es entonces cuando tienes la oportunidad de observar, aprender y planear. Piénsalo de esta manera. En un entorno lleno de egos inflados, el que guarda silencio y escucha lo ve todo. Mientras los demás luchan por ser escuchados, por demostrar su valía, aquel que aparenta desinterés está recogiendo información, entendiendo las dinámicas y viendo las debilidades de cada uno. Y cuando llega el momento de actuar, lo hace con precisión, conocimiento y ventaja. La psicología social lo respalda. Las investigaciones indican que las personas suelen confiar más en quienes no ven como una amenaza. Por eso los líderes más exitosos no siempre son los más imponentes o carismáticos, sino aquellos que saben cuándo hablar y cuándo callar. Son los que permiten que otros subestimen su inteligencia hasta que llega el momento crucial en el que pueden sorprender. Pero hay un aspecto más profundo de esta idea, algo que Schopenhauer comprendió como nadie. Cuando decides hacer el papel de tonto, renuncias a la necesidad de validación externa. Dejas de lado el ego, esa parte de ti que busca ser admirada, reconocida y aplaudida. Y al actuar con humildad,
Te liberas, porque ya no estás jugando para complacer a los demás, sino para alcanzar tus propios objetivos bajo tus propios términos. Esto no quiere decir que debas dejar que te pasen por encima o que te conviertas en una víctima pasiva. Todo lo contrario, exige una gran fortaleza interior. Exige tener claro quién eres y qué deseas, para que las opiniones y juicios ajenos no te desvíen de tu camino. Porque el verdadero tonto no es aquel que finge serlo, sino quien se consume buscando demostrar su valía a un mundo que nunca estará satisfecho. Es fascinante observar cómo cambian las dinámicas sociales cuando decides adoptar un papel inesperado. Imagina que estás en una reunión rodeado de personas que intentan destacarse. Podrías unirte a esa competencia, luchar por la atención, gastar tu energía tratando de sobresalir. O podrías sonreír, asentir y mantenerte al margen. Y mientras ellos se desgastan, tú observas, tomas notas mentales, comprendes lo que realmente está sucediendo. Porque la verdad es que la mayoría de las personas no sabe lo que realmente quiere. Solo saben que desean ganar, aunque no tienen claro qué significa eso. Al hacer el papel de tonto, te conviertes en el único jugador consciente, en un juego lleno de movimientos automáticos. Sin embargo, hay un riesgo. No puedes fingir hacer el papel de tonto de manera superficial. Si intentas parecer humilde mientras tu ego sigue gritando por dentro, la máscara eventualmente caerá. La clave es entender que no es una simple máscara, sino una mentalidad. Es un cambio profundo en cómo ves el mundo y tu lugar en él. Aceptar que no necesitas probar nada a nadie, porque tu valor no depende de la percepción ajena. Schopenhauer, con su mirada cínica pero brillante, lo expresaba de manera indirecta en su obra. El mundo es una lucha constante por el poder, pero ese poder rara vez está en manos de quienes lo buscan abiertamente. Se encuentra en quienes saben, en aquellos que comprenden que el verdadero control no radica en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Y aquí está el verdadero desafío. Tienes el coraje de ser subestimado, de dejar que los demás piensen menos de ti mientras trabajas en silencio, avanzando sin que nadie lo note. Porque en un mundo donde todos quieren ser el rey del tablero, el verdadero maestro es quien sabe ser peón hasta que decide lo contrario. En la vida, como en el ajedrez, la pieza más poderosa no es la que muestra su fuerza al principio, sino la que sabe esperar el momento perfecto para revelarla. Entonces, tienes el valor de jugar el papel de tonto en este vasto tablero que llamamos sociedad, de ocultar tu poder, de esperar pacientemente el momento exacto para actuar. Déjame tu opinión en los comentarios. Me gustaría saber qué piensas sobre esta estrategia que pocos comprenden, pero que puede transformarlo todo. Si este recorrido por las sombras de la psicología te ha dejado pensando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí desentrañamos las verdades que muchos prefieren ignorar. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.